En el 7º año de mi matrimonio con Víctor, descubrí que había construido una segunda casa en el exterior. Ese día, una chica se me acercó y me dijo que hacía 3 años él iba a divorciarse de mí. Si no fuera porque te enfermaste, habríamos estado juntos hace mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir arrastrándolo hacia abajo? Cuando Víctor se apresuró a acercarse, abofeteó a la chica en la cara. Atrévete a causar problemas delante de mi esposa otra vez y se acabó. Más tarde insistí en el divorcio. Al salir de la oficina de asuntos civiles, los ojos de Víctor todavía estaban rojos, pero yo lo sabía. Sin su permiso silencioso, esa chica nunca podría haber llegado hasta mí. Este matrimonio, él estaba cansado de él. Capítulo 1. Cuando la chica vino a buscarme, el médico me acababa de decir que solo me quedaban 3 meses. Originalmente, todavía estaba pensando qué tipo de razón debería usar para hacer que mi esposo, Víctor, que me amaba profundamente, lo aceptara. Entonces apareció ella. Nos encontramos en un café. La chica dirigió deliberadamente sus ojos hacia la peluca que llevaba en la cabeza. Luego bajó la mirada de nuevo y continuó revolviendo el café en sus manos. Siéntate, estás enferma. Si digo algo feo a continuación, córtame. Por teléfono solo había mencionado el nombre de Víctor, pero de camino aquí, honestamente yo había estado preparada. Todas las sutiles anomalías que Víctor había mostrado últimamente se habían convertido en la explicación de este momento. La chica se llamaba Zoe y se había graduado recientemente de la universidad. Dijo que ella y Víctor habían estado juntos desde hacía 3 años. En ese momento, Víctor iba a divorciarse de ti, pero luego te enfermaste. No pudo soportarlo. Su voz era monótona, un poco arrogante. Sin embargo, también te hacía sentir que era natural que alguien favorecido actuara de esa manera. Levantó la vista y se encontró con mi mirada aún tranquila. Ana, sé que das lástima, pero ¿no te has dado cuenta de que tu marido ya no te ama? Debajo de la mesa, mis dedos seguían haciendo círculos. Pregunté suavemente, ¿y qué? ¿Veniste a persuadirme para que me divorcie de él? ¿Que una esposa sea abordada por la mujer que tu marido mantiene fuera? Eso es bastante raro. La chica tomó un sorbo de café, manteniendo aún esa postura altiva. Estoy embarazada. Quiero luchar por una familia completa para mi hijo. Me quedé en silencio durante un buen rato. Luego parpadeé. Mis ojos se habían vuelto un poco doloridos y dejé escapar una pequeña risa. Bien, estoy de acuerdo. Víctor me dijo una vez que nunca tendría hijos con una mujer que no amara. En ese instante sentí que lo entendía todo. Justo cuando estaba a punto de irme, Víctor entró corriendo desde afuera, empapado de sudor. A la vista de todos, llevaba un filo feroz y abofeteó a la chica con fuerza, alto y claro. La educación que había recibido desde la infancia significaba que no era un hombre que pusiera las manos encima de las mujeres, pero en ese momento, Víctor había perdido toda su moderación de caballero. ¿No te dije que no hicieras problemas delante de mi esposa Zoe si hay una próxima vez que terminemos? No miré el enredo emocional entre los dos. Solo cuando Víctor me persiguió, sacudí ligeramente su mano. Déjame calmarme, ¿de acuerdo? El hombre se quedó congelado allí, mirándome fijamente mientras me alejaba. Capítulo 2. Caminé por las calles abrasadoras del verano, perdida y sin rumbo. ¿Estaba triste? Un poco tal vez, pero más que eso, estaba desconcertada por el cambio de actitud de Víctor. De hecho, durante estos 3 años de enfermedad, no era que no lo hubiera notado. Víctor ya no me amaba tanto. Un rostro pálido día tras día, el cabello caído, un cuerpo tan frágil que podía romperse al tacto, constantemente desgastado por el tiempo, erosionando gradualmente la intimidad y el afecto entre marido y mujer. Había intuido que algún día Víctor se cansaría de esta vida enfermiza. Hoy solo trajo ese cansancio adelantado. No fue hasta casi el anochecer que regresé a casa. Víctor estaba sentado en los escalones frente a la puerta esperándome. Tenía un termo en la mano. Cuando me vio, se levantó y me entregó las pastillas blancas que había estado sosteniendo en la palma de su mano durante quién sabe cuánto tiempo. Su voz seguía siendo tan suave como siempre. Todavía no has tomado la medicina de hoy. Aunque estés enojada, no luches contra tu propio cuerpo. Solo después de verme tragarlas obedientemente, el hombre finalmente dejó escapar un suspiro lento. En la sala solo estábamos nosotros dos. Víctor me ayudó a sentarme. Pregunta lo que quieras, te lo contaré todo. Todavía sostenía el termo. El agua aún estaba tibia. Claramente lo había pensado. En verdad, cuando se trataba de cuidarme, Víctor siempre lo había hecho todo él mismo. Tomé un pequeño sorbo de agua para humedecer mi garganta seca. Ese niño, ¿qué piensas hacer? No le pregunté por qué. Mientras aún estábamos enamorados, me había engañado con otra mujer. Tampoco le pregunté por qué, ya que me había elegido, seguía involucrado con ella. Víctor me miró con algunos rasgos de seriedad en sus ojos. Ana, no quiero mentirte, quiero quedarme con el niño. Asentí, pero mis dedos se tensaron, congelados durante un largo rato sin moverse. Víctor se inclinó más cerca, se agachó y me miró. Ana, no te dejaré. Puedes estar segura de eso. Sabía que me tenía lástima. Me compadecía por estar sola en este mundo sin nadie en quien confiar, así que eligió renunciar
renunciara parte de su amor y usar una vida para cuidar a una mujer que era importante para él, pero a la vez no lo era. Capítulo 3. Tal vez porque la chica había aparecido y yo me había enterado, Víctor se sintió liberado. Esa noche, justo delante de mí, contestó una llamada de Zoe. Por teléfono, su voz era un poco fría, como si todavía estuviera enojado, pero transmitía una familiaridad y una facilidad casual. Desde que enfermé, Víctor había ocultado todas sus emociones negativas, sin dejar que se mostraran delante de mí. Pero, ¿es realmente normal que una parte reprima sus sentimientos durante tanto tiempo? La voz de Víctor se hizo cada vez más fuerte. Sonaba como una discusión. Con un golpe, incluso rompió el teléfono sin colgar. El teléfono rodó varias veces y quedó a mis pies. Vi cómo el pecho del hombre se agitaba violentamente, pero en el momento en que se dio cuenta de que yo seguía allí, se calmó de inmediato. Me acarició el pelo con un tono suave. Te asusté, lo siento, perdí los estribos, no sé qué me pasó. Realmente no debería haber preguntado. ¿Es así entre ustedes dos a menudo? El hombre mostró una leve sonrisa, como si un recuerdo lo tocara. Ella no es como tú, tiene un gran temperamento. Cuando pelea conmigo puede durar todo el día. Bajé la cabeza sin saber cómo responder. Veo que solo había hecho las cosas incómodas para mí. En ese momento, el teléfono que Víctor había tirado al suelo comenzó a sonar de nuevo. El hombre lo recogió apresuradamente y presionó contestar. Como estábamos tan cerca esta vez, pude escuchar claramente la voz femenina mimada al otro lado. Víctor, tienes media hora. Si no estás aquí para entonces, terminamos. Después de decir eso, ella colgó primero. El hombre negó la cabeza impoderosamente. Un rasgo de indulgencia apareció lentamente en su rostro. Se volvió hacia mí y me dijo, la he mimado, simplemente ignóralo. Víctor caminó hacia la cama y se inclinó para hacerla para mí. Ve a ver cómo está, no dejes que pase nada. Pensé que tendría que persuadirlo un poco más, pero Víctor soltó inmediatamente la manta que tenía en las manos y salió. De acuerdo, tú vete a dormir primero, no me esperes. Las últimas dos palabras vinieron de la escalera. Aquella noche no lo esperé. Víctor tampoco regresó. Fue solo a la mañana siguiente, había una foto extra en mi teléfono. Un hombre acostado dormido en una cama, junto con una línea de provocación triunfal y maliciosa. Incluso citó ella. ¿Aferras a este matrimonio hasta la muerte? ¿Y qué? ¿Acaso no sigue siendo mío? Lo ignoré y me levanté como de costumbre para lavarme. Solo un simple lavado de cara y cepillarme los dientes, pero terminé arrastrándolo en el baño durante 2 horas completas. Cuando salí, Víctor estaba sentado en la cama revisando mi teléfono. La expresión en su rostro no era agradable. Levantó la mirada y se acercó a mí. Mirando mis ojos hinchados y enrojecidos, su voz tenía un toque de angustia. Lloraste, lo siento, no sabía que ella haría algo así. Me quedé paralizada por un momento. Víctor señaló mi teléfono en la cama, el mensaje que Zoe me había enviado antes. Él lo había visto. Caminé lentamente, tomé mi teléfono y lo borré. Está bien, ella tiene tu favor, puedo entenderlo. Algo que dije debió haber tocado un punto sensible. Víctor me agarró de los hombros, su agarre un poco demasiado fuerte. Por primera vez perdió su gentileza habitual. Ana, soy tu esposo. Cuando sucede algo así, ¿por qué no te enojas? ¿Por qué no estás celosa? ¿Por qué no me cuestionas? Me moví ligeramente, pero no pude liberarme. No tuve más remedio que mirar esos ojos oscureciéndose de ira. Víctor, ella ha estado contigo durante 3 años y es la futura madre de tu hijo. Dime, ¿qué identidad debo usar para enfrentarla? Después de decir eso, reí suavemente. El hombre me sujetó la cara, impidiéndome sonreír más. Incluso pude sentir el dolor que irradiaba de él en ese momento. Eres mi esposa, la esposa con la que Víctor se casó abierta y legalmente. Sí, pero si soy la esposa que él reconoce, ¿por qué solo me enseña a soportar y resistir en lugar de hacer que la mujer que me intimida se vaya? Abrí la boca queriendo decir algo, pero Víctor me apartó de un empujón. Soltó una risa burlona. Bien, si estás dispuesta a sufrir en silencio, entonces estaba siendo entrometida. La primera discusión desde que me enfermé terminó así, en una amarga discordia. Capítulo 5. Víctor parecía estar de mal humor conmigo. Durante varios días no volvió a casa, pero todos los días, 5 minutos antes de la hora de mi medicación, me llamaba para recordármelo. Antes de que pudiera siquiera contestar, colgaba. Ese día fui al hospital a buscar mi medicina y de forma inesperada vi a Zoe allí para un chequeo prenatal. Su madre estaba con ella. No había la más mínima alegría en el rostro de la mujer de mediana edad por el embarazo de su hija. Tenía la intención de irme, pero cuando escuché cierta frase, mis pies se detuvieron solos. En aquel entonces, tu padre y yo te dijimos que rompieras con él, pero te negaste. Ya tuviste un aborto espontáneo con él hace 3 años y ahora todavía estás teniendo un hijo con él. ¿Eres estúpida? La mujer seguía tratando de persuadir a su hija. Zoe, escucha a tu madre. Aborta
importa a este niño. Te presentaré a un hombre decente y honesto. Termina con Víctor. Zoe bajó la cabeza en silencio, acariciando suavemente su vientre que aún no se notaba. Una leve sonrisa curvó sus labios. Mamá, hace 3 años, Víctor sabía que su esposa estaba enferma y no podía divorciarse de ella, y por eso accidentalmente me hizo perder al niño. Pero 3 años después, fue él quien me pidió insistentemente que diera a luz a su linaje. No escuché lo que vino después. Mis pasos eran inestables mientras me alejaba. En realidad, el año en que me enfermé, también estaba embarazada, pero no tuve más remedio que interrumpirlo. Todavía recuerdo, esa noche, Víctor se acurrucó hecho una bola, desconsolado más allá de las palabras. Pero pensándolo ahora, ¿realmente estaba de luto por nuestro hijo esa noche? A mitad del pasillo, me topé de frente con Víctor. Debió de haber corrido al hospital justo después de terminar el trabajo. Tenía la frente cubierta de sudor. Cuando me vio, la culpa se reflejó en su rostro. Estaba a punto de levantar la mano para saludarme, pero tal vez, recordando que todavía estábamos en una guerra fría, volvió a girar la cabeza. Fue entonces cuando Zoe se acercó por detrás. Pasó junto a mí, entrelazó su brazo íntimamente con el suyo, marcando su territorio. Víctor parecía incómodo, pero al final no la apartó. Se aclaró la garganta. Ana, ¿cómo está tu salud? He estado ocupado con el trabajo últimamente y no he tenido tiempo de venir al hospital contigo. Estoy bien, bastante bien. No dije nada más. Solo al pasar junto a Víctor le dije una frase. Ven a casa hoy. Hay algo de lo que necesito hablar contigo. Capítulo 6. En realidad, nunca había planeado no divorciarme de Víctor. El momento en que Zoe vino a buscarme cuando dije que estaba de acuerdo, eso no era mentira. ¿Por qué no se lo mencioné a Víctor? Probablemente porque empacar lleva tiempo y quería quedarme unas noches más. Después de todo, había vivido en esa casa 7 años. Bueno, mentí. Solo quería ver si, después de que Víctor pensara que había aceptado que formaba una segunda familia afuera, cómo me trataría. El resultado no era el que él afirmó. Él no me trató como una esposa para toda la vida. Una vez que ya no tuvo que preocuparse por ocultarme cosas, favoreció abiertamente a Zoe. A menudo no volvía a casa y me dejaba sufrir en silencio, justo como esta noche. Habíamos acordado que volvería esta noche. Sin embargo, incluso después de que terminé de empacar todo mi equipaje, Víctor todavía no había aparecido. La ama de casa ya se había dormido y despertado una vez y aún me vio sentada inmóvil en el sofá de la sala. Me miró, no dijo nada y regresó a su habitación. Después de dudar un momento, tomó su teléfono y marcó el número de Víctor. La voz del hombre estaba ligeramente ronca por haber sido despertado, acompañada por una voz femenina coqueta. ¿Quién es? Es la mitad de la noche. ¿Acaso la gente no puede dormir? La ama de casa fue contratada por mí. Ella se sintió indignada por mí y su voz se hizo más grave. Señor, ¿ha olvidado su acuerdo con la señora? No ha vuelto a casa y la señora todavía no ha tomado su medicina, mientras usted duerme plácidamente. Víctor, que todavía estaba medio dormido, despertó al instante, agarró sus pantalones y se levantó de la cama. Como era de esperar, Zoe lo abrazó por la cintura. Víctor, es demasiado tarde. No vuelvas. Se aferró a él, negándose a dejarlo ir, pero Víctor no mostró la menor hesitación. En menos de un minuto había salido por la puerta. A las 2 de la mañana, el sonido del teclado resonó por toda la casa. Víctor había vuelto. Capítulo 7. Lo primero que hizo al llegar a casa fue servirme un vaso de agua tibia. Luego me puso la medicina en la palma de la mano. En realidad, no me había olvidado de tomar mi medicina. Era solo que esta medicina ya no me hacía efecto, así que pensé que esta vez sería obstinada y no la tomaría. Pero bajo la mirada preocupada de Víctor, me la tragué toda de todos modos. Sacó un pañuelo de papel y me limpió suavemente el agua de la comisura de los labios y luego se sentó a mi lado. Ana, ¿hay algo tan urgente que tenías que hablarme de ello hoy? Al ser arrastrado de regreso del lado de Zoe en medio de la noche, no había rastro de disgusto en su rostro. Víctor siempre era así, a veces haciendo imposible que lo odiara. Giré la cabeza, los ojos ligeramente escocidos. Después de esta partida, probablemente no lo volvería a ver. Respiré hondo y luego miré a Víctor, que estaba a punto de secarme las lágrimas. Divorciémonos. Su mano se quedó congelada, su voz temblaba. Ana, no bromees así. No puedo soportar que me asustes. No evité el dolor en la mirada del hombre. Hablé en voz baja. Quiero irme de aquí, encontrar un lugar con montañas despejadas y aguas limpias y concentrarme en recuperarme. ¿Puedo ir contigo? Negué la cabeza. No, Víctor. Todavía me importas. Por una vez, la confusión apareció en la cara del hombre. ¿Qué? ¿Zoe? Me importas. Me importa que me engañaras durante nuestro matrimonio. Me importa que la dejaras embarazada hace 3 años. Y me importa que mi marido tenga que levantarse de la cama de otra mujer en medio de la noche antes de poder volver a casa. El rostro de Víctor palideció. Gradualmente. Fue como si solo entonces se diera cuenta de que su frialdad hacia mí
estos días también me había lastimado. Me agarró la mano con fuerza, nervioso. Lo siento, ignoré tus sentimientos. Prometo que no volveré a pasar la noche fuera. En cuanto a Zoe, me ocuparé de ella como es debido. No dejaré que te moleste de nuevo. Me levanté, dejándolo solo junto al sofá. Mañana iremos a la oficina de asuntos civiles. Mi vuelo es por la tarde. No puedo permitirme ningún retraso. Capítulo 8. Cuando Víctor salió de la oficina de asuntos civiles, las comisuras de sus ojos aún estaban rojas. Esta mañana lo había obligado a venir conmigo a obtener el certificado de divorcio. En el último momento, finalmente se dio. Había traído mi equipaje conmigo. Me dirigía directamente al aeropuerto. Antes de subir al auto, Víctor me puso una tarjeta bancaria en la mano. Esta se abrió hace años a tu nombre. La contraseña es el día en que nos conocimos. Hizo una pausa por un segundo. Este era el afecto que había preparado en secreto para mí cuando todavía me amaba, pero que me entregó solo después de dejar de amarme. Qué irónico. Superamos innumerables obstáculos de identidad y circunstancias, pero no logramos sobrevivir a los crueles giros del destino en la vida cotidiana. Tomé la tarjeta bancaria, agité la mano, no me volví, no dudé y subí al auto. En realidad, le estoy agradecida. Al menos durante esos 3 años en que estuve enferma, Víctor me dio esperanza, me dio apoyo y me acompañó durante el período más difícil de mi vida. Cuando llegué al aeropuerto, recibí un largo mensaje de voz en mi teléfono. Era Víctor. Me recordaba que tomara mi medicina a tiempo, que no me acostara tarde, que no pensara demasiado todos los días y que si alguien me acosaba, tenía que decírselo. No escuché el resto. Interrumpí la docena de mensajes de voz consecutivos de 60 segundos que siguieron. Víctor, me voy. Te deseo felicidad. En el otro extremo, la pantalla seguía mostrando escribiendo durante un buen rato. Solo después de un buen rato respondió: Ana, cuídate mucho. Tú también serás feliz. No, Víctor, no estaré contenta. Capítulo 9. Mientras mi condición física aún era manejable, regresé al orfanato donde había crecido. La directora estaba envejeciendo y su salud solía ser delicada. El día que regresé, su hija la había llevado al hospital y estaba con suero intravenoso. No fui a verla, solo compré algo de comida para los niños del orfanato. Este orfanato, escondido en un pequeño pueblo remoto durante 30 años, había dado un hogar a cada huérfano como yo. La mayoría de los maestros que permanecían ahí ahora eran ya ancianos. Me habían visto crecer. Nuestra pequeña Cacahuete se ha convertido en una jovencita, cada vez más hermosa. Cacahuete era mi apodo de la infancia. Siempre que regresaba aquí, a todos les gustaba llamarme así. Pero yo sabía que los maestros mentían. No me veía bien ahora. La agudeza de mis huesos se notaba claramente en mi rostro. Algunos de los maestros más emotivos incluso se escondieron para llorar un rato, y cuando regresaron tenían los ojos rojos. Cuando Víctor y yo nos casamos, todos los maestros asistieron a la boda. Cada vez que regresaba aquí después de eso, él siempre venía conmigo, pero esta vez era como si todos los maestros hubieran estado de acuerdo de antemano. Nadie lo mencionó. Me sujetaron y hablaron durante horas sobre cosas divertidas de mi infancia. Solo querían que me quedara un poco más, diciendo que la directora volvería pronto. Agité la mano y sonreí. No, tengo prisa. Perderé mi transporte si me quedo. Tal vez mi sonrisa fue demasiado brillante, suavizó algunas de sus sospechas. Gritaron tras mi figura que se alejaba: entonces prométenos que la próxima vez que vuelvas te quedarás unos días más. No respondí. Una promesa destinada a romperse no debería dar esperanzas a los demás en primer lugar. Doné todo el dinero de la tarjeta bancaria anónimamente a este orfanato, con la esperanza de que las condiciones de vida de los niños pudieran ser un poco mejores y que la infancia que habían dejado atrás pudiera ser un poco más feliz. Capítulo 10. Durante el tiempo que me quedaba, fui a la ciudad más septentrional. Me ingresaron en un hospital. En la cama de al lado había un abuelo anciano con su abuela anciana cuidándolo a su lado. En mi primer día allí, la abuela me invitó a una comida casera. Era aromática. Comí hasta quedar completamente satisfecha. Cuando no había nada que hacer, charlábamos un poco y dábamos un paseo en el pasillo. También conocí a bastante gente. Todos eran amables. Nadie me preguntó bruscamente: ¿por qué estás siempre sola? ¿Dónde está tu familia? ¿Dónde está tu marido? Los días pasaban así, uno tras otro. No me sentía sola, hasta que un día Víctor me contactó. Me preguntó: ¿todavía tienes suficiente medicina? ¿Puedo ir al hospital a buscártela y enviártela? Víctor debió de haberlo olvidado. Incluso antes de que Zoe viniera a buscarme, ya había pasado mucho tiempo desde la última vez que fue al hospital por mí. En aquel entonces, la excusa que le di fue que estaba ocupado con el trabajo. Solo después me di cuenta. Zoe estaba embarazada y él simplemente no podía dedicarme la atención necesaria. Escribí algunas palabras: todavía queda algo. No hace falta. Gracias. Después de eso no hubo respuesta. Después de que el anciano abuelo de la cama vecina terminó su cirugía, se preparaba para recibir el alta. Antes de irse, dejó toda la fruta que familiares y amigos le habían traído para visitarlo los últimos días. Me la dieron toda. Era invierno, así que se conservaría. La abuela dijo que sería suficiente para que comiera durante más de medio mes. Dijo que en unos días sería año nuevo y que vendría a traerme en
empanillas. Solo sonreí. Después de que se fueron, la habitación del hospital quedó sola conmigo, y yo también comencé a hablar cada vez menos. Ese día empezó a nevar afuera. No pude recibir el año nuevo, no pude ver los fuegos artificiales, y no pude esperar las empanillas. Capítulo 11. El día de año nuevo, la abuela cumplió su promesa y le pidió a su hijo que me trajera empanillas, rellenas de cerdo y cebollín, pero en la cama del hospital, que ya me resultaba familiar, ya había otro anciano delgado como un hueso. Las enfermeras en el pasillo hablaban en voz baja. Este anciano, los hijos son realmente crueles. Durante el año nuevo, ninguno de ellos quería llevarlo a casa, pero tenían miedo de que los vecinos se rieran, así que después de discutirlo, lo enviaron al hospital. El anciano no dejaba de mirar por la ventana, donde el crepidar de los petardos llenaba el aire. Eso lo hacía parecer tan insoportablemente solo. Junto a su cama no había nada para comer. Ese día, el cazón de empanillas, que aún humeaba, se lo dieron a alguien que necesitaba calor. De vuelta en casa, la abuela llamó a su hijo, que temblaba del frío, para que se sentara a comer. Incluso preguntó por mí. ¿Cómo está Ana? ¿Se comió las empanillas? La abuela sacó los platos de la cocina, murmurándose a sí misma. Incluso me jacté delante de ella. Dije que las empanillas que hago saben mejor que las que venden en los restaurantes. El hijo bajó la cabeza, tomó un bocado de comida y respondió vagamente. Tenía prisa por llegar a casa. Solo las dejé y me fui. Probablemente se las comió. La abuela abofeteó a su hijo con irritación y lo miró con desdén. Inútil. No puedo contar contigo para nada. Esa pobre niña está sola. ¿Por qué no te quedaste a hablar con ella un poco más? Olvídalo. Cuando tenga tiempo iré a preguntarle yo misma y charlaré con ella. La abuela siguió pensando en ello. Finalmente, después de Año Nuevo, cuando tuvo tiempo y quiso ir al hospital a verme, su hijo la detuvo. Mamá, esa noche no la vi. Solo una frase. Y los suplementos nutricionales en las manos. Bien en este mundo. Cuando Ana estaba aquí, todavía tenía un corazón capaz de enamorarme de alguien más. Pero ahora que Ana se ha ido, ya no tengo corazón. ¿Qué usaría para casarme contigo? Capítulo 17. Zoe se inclinó. Era difícil saber si estaba llorando o riendo. Un sonido bastante fuerte escapó de ella. Cuando levantó la cabeza de nuevo, las lágrimas ya corrían por su rostro. Se recompuso. Guardó silencio durante un largo rato. Luego extendió la mano y tocó suavemente su abdomen. Víctor, nuestro hijo, se ha ido. La ceja del hombre se contrajo levemente. Aparte de eso, no hubo ninguna otra reacción. Zoe dejó escapar unas risitas suaves y burlonas. Esta vez su voz transmitía una leve desesperación sin vida. Solía pensar que en tu corazón al menos podía estar en igualdad de condiciones con Ana. Incluso pensé que en este mundo nadie podría amarte más que yo. Pero en el momento en que supe que Ana había muerto, me di cuenta de que había perdido por completo. Como mínimo, nunca en mi lecho de muerte ayudaría personalmente a mi marido a estar con otra mujer. Zoe sacó una silla y se sentó. Sacó su neceser de maquillaje. Mientras se retocaba el maquillaje arruinado, dijo con calma. Víctor, mi madre me presentó a un hombre divorciado con un hijo. Voy a volver a mi ciudad natal para una cita a ciegas. ¿No vas a preguntar por qué no elijo a un hombre con mejores condiciones? Antes de que Víctor pudiera preguntar, Zoe continuó por su cuenta. Después de abortar a nuestro hijo, no podré volver a quedar embarazada en el futuro. Tal vez este sea mi castigo. No debería haberte conocido. No debía haber destruido tu matrimonio con Ana. Mi madre tenía razón, las amantes nunca tienen un buen final. Zoe se levantó, empujó la silla de vuelta a su lugar como si nunca hubiera venido. Le echó una última mirada a Víctor, se mordió el labio, se dio la vuelta y justo cuando salía por la puerta todavía hizo una pregunta. ¿Alguna vez me amaste? Víctor guardó silencio por un momento. No respondió a la pregunta, solo dijo, te daré una suma de dinero para asegurar tu futuro. Zoe no se volvió, su voz era ronca. No lo quiero. Víctor, no estaba contigo por dinero. Si tomara ese dinero solo me haría sentir aún más inferior a Ana. Capítulo 18. ¿No vas a ir tras ella? Víctor respondió a la sala vacía. No es necesario. Me moví ligeramente para pararme frente a Víctor. Realmente no había rastro de tristeza en su rostro. Pensé que ustedes dos se amaban profundamente. Víctor, mientes, ¿verdad? Mantener una relación oculta de mí durante 3 años, es imposible que no sintieras nada en absoluto. El hombre apartó su mirada perdida del sofá y la fijó con precisión en mis ojos, a solo centímetros de distancia. Así que realmente podía verme. Ana, ¿estás satisfecha
satisfecha ahora con cómo terminó esto para nosotros? La pregunta me tomó por sorpresa. Decir que no lo odiaba sería mentira, pero el odio también necesita fuerza para mantenerse. En el momento en que nos divorciamos, me dije a mí misma que debía dejar ir a Víctor por completo. No pensar en él, no lo mirar. Mi breve vacilación hizo que Víctor pensara que todavía estaba enojada. Levantó la mano y se dio una fuerte bofetada en la cara. Luego, con una mirada que rozaba la locura, dijo: si todavía estás enojada conmigo, maldíceme. Yo seré quien golpee. No lo detuve. Solo cuando su rostro ya no se parecía a su forma original, finalmente se dio cuenta que mi figura se estaba volviendo gradualmente transparente. Tal vez me equivoqué. Pensé que no lo odiaba. Yo era la que se había enfermado. Yo era la que se había vuelto poco atractiva. Yo era la que era una carga para Víctor. Si quería divorciarse de mí, no era porque fuera un desalmado. Pero entonces, mientras Víctor se golpeaba una y otra vez, ¿por qué sentía yo una sensación de alivio? Creo que finalmente lo entendí. Ver a Víctor fracasar en su intento de tener un final feliz era la obsesión más profunda que albergaba en mi corazón. También era la razón por la que estaba aquí. Ahora que mi deseo se había cumplido, era hora de irme. La luz de esperanza en los ojos de Víctor se fue apagando poco a poco. Lloró mientras extendía la mano para retenerme, pero solo pudo observar impotente cómo me desvanecía ante él. Lo último que vi fue a Víctor tomando un cuchillo de fruta cercano, sonriendo mientras decía: Ana, no tengas miedo, voy a estar contigo.